Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches, profe. Buenas noches, sí, ya está de noche. Bien, bueno, vamos a comenzar ahora sí a resolver ecuaciones diferenciales de órdenes superiores. Bien, vamos a comenzar primero con un tema que es el de reducción. ¿Qué hace la reducción? Pues como les decía, es como bajarle el orden a la ecuación diferencial y pues que podamos resolverla con métodos conocidos. Este método se utiliza, por ejemplo, pues se puede ver para más órdenes, pero pues como nosotros ya aprendimos a resolver ecuaciones de primer orden, entonces la idea es que podamos resolver ecuaciones de segundo orden haciendo una reducción. ¿Listo? Entonces vamos a ver en qué consiste reducir la ecuación y cómo pues la podemos resolver. ¿Bien? Vamos a comenzar por ahí. Después de ver este tema de reducción, la mitad de la clase que resta, vamos a ver cómo solucionar ecuaciones lineales homogéneas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con las homogéneas y vamos a colocar pues unas condiciones de la ecuación homogénea. Vamos a ver cómo se resuelve. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Bien. Bueno, entonces comencemos. La primera parte, como les decía, va a estar dedicada a la reducción de orden. ¿Listo? Entonces, básicamente, lo que vamos a estar haciendo es reducir una ecuación de segundo orden, una ecuación lineal de segundo orden, que sea homogénea, la vamos a reducir a una ecuación de primer orden. ¿Bien? ¿Recuerdan ustedes de la teoría que vimos en la clase anterior? Dijimos la solución general de una ecuación lineal homogénea de segundo orden es una combinación lineal de dos soluciones, ¿cierto? Donde esas soluciones, ¿cómo deben ser? Linealmente independientes, ¿cierto? Sobre algún intervalo i. Entonces, esas soluciones y1 y y2, pues deben ser de esa forma, linealmente independientes, ¿bien? Ya conocemos que a2, a1 y a0, bueno, en este caso van a ser constantes, ¿listo? No van a ser solamente funciones en términos de x, sino que van a ser constantes, ¿listo? Bueno, entonces la idea es que mediante una sustitución podamos reducir el orden, ¿sí? Entonces esa es la idea. Básicamente, cuando se reduce una ecuación diferencial es porque a priori se conoce una de las soluciones, ¿sí? Entonces, claro, como ya conocemos una de las soluciones, nosotros podemos encontrar la otra solución, si estamos hablando de una ecuación de segundo orden. ¿Bien? Entonces, recuerden, vamos a partir de ese hecho. Conocemos una de las soluciones, ¿listo? Digamos Y1. Conocemos Y1. Necesitamos encontrar una solución Y2, ¿cierto? Que no solamente sea solución, sino que sea linealmente independiente con la que ya conozco, ¿bien? Y eso pues sobre algún intervalo i. Bueno, entonces, ¿cómo se construye esa ecuación? No vamos a entrar en muchos detalles, pero la segunda ecuación suya, la segunda que usted va a encontrar, se puede escribir como un producto de dos funciones, de la función que ya conoce y de u, ¿listo? Entonces, pues, todo el método está basado en encontrar quién es esa función u, ¿listo? ¿Quién es la función u? Bueno, ok. Entonces, ya les más o menos les di una idea de qué vamos a hacer o qué se hace en este método. Primero que todo, se conoce una solución, se quiere encontrar otra, Y2, de manera tal que sea linealmente independiente, y esa solución Y2, sin entrar en muchos detalles, va a ser un producto de dos funciones, de una función u
y de la función que yo ya conozco. ¿Listo? Ojo, eso no quiere decir que Y1 y Y2 sean múltiplos escalares, ¿sí? Que sean múltiplos escalares es que Y2 se escriba como C, Y1, ¿sí? Entonces ellas no son múltiplos escalares, porque esta U es una función, ¿sí? Bueno, entonces, aquí tengo dos ejemplos. Hagamos uno de ellos, ¿sí? Para ver cómo funciona el asunto. Y después vemos cómo podemos proceder para hacer dos, ¿sí? De forma un poco más rápida, con una formulita que nos dan más adelante. ¿Listo? Entonces veamos esto. Veamos el primer ejercicio. De reducción de orden. Entonces, comencemos. Ejemplos. Bueno, la idea es encontrar, ya ahorita mencionamos nuevamente cuál es la idea detrás de este método. Entonces, ejercicio. Fíjense que aquí me dan la ecuación diferencial. Dice y doble prima menos 16y igual 0, donde y1 es la solución a la 4x. Y1 es solución. ¿Listo? Entonces, pues, resuelva esa ecuación diferencial. Entonces, primera cosa que deberíamos hacer es verificar que en efecto, pues Y1 es solución, ¿sí? Eso lo deberíamos, pues, hacer, ¿no? Entonces, primero, verificar Y1 es solución. Entonces, pues para verificar hay que mirar que Y1 resuelve la ecuación diferencial. Entonces, como es una ecuación de segundo orden, encontremos la segunda derivada de esa función. Entonces, la primera derivada es 4e a la 4x. La segunda derivada es 16e a la 4x. Entonces, si yo voy y reemplazo, me quedaría entonces Y1. Entonces, si reemplazo, me queda así. Y1 doble prima menos 16 Y1, eso debe ser igual a 0. Entonces, veamos que en efecto es así. Y doble prima nos dio 16e a la 4x. Menos 16 veces Y1. ¿Y1 quién es? Pues es e a la 4x. Claro, en efecto esto es solución. ¿Listo? Entonces me soluciona mi ecuación diferencial. Entonces esto es como una verificación ahí que pues en efecto sí nos daba solución. Ahora vamos a encontrar Y2, que es lo que vamos a estar haciendo. Entonces encontrar quién es Y2. Recuerde que Y2 debe ser ¿cómo? Debe ser el producto de una función u de x por y1 de x. Bien. Entonces, partamos de ese hecho, de que hay esta relación entre la función y2 y 1. Esto de hecho se encuentra de esa manera. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos a encontrar quién es y2? Pues de lo anterior sabemos que y2 va a tener esta apariencia, va a ser una función u, simplemente la voy a escribir así como u, ya saben ustedes que depende de x, por la función y1. Y1 en la solución en nuestro caso es e a la 4x, ¿verdad? E a la 4x. Entonces, como estamos encontrando y2 de manera tal que es solución también de la ecuación diferencial, entonces, ¿qué debe pasar? Que cuando yo la reemplace, ¿cierto? En la ecuación diferencial,
pues las soluciones, ¿cierto? Eso es lo que buscamos. Entonces, mire que para reemplazarla hay que derivar a y dos veces, ¿sí? Porque en la ecuación diferencial, pues, es y doble prima menos 16y igual a 0. Entonces aquí, y2 prima. Entonces, recuerde que u es una función que depende de x. Entonces, ¿cuál es la primera derivada de y2? ¿Cómo queda esa derivada? U' por e a la 4x más U4U por e a la 4x. Eso, entonces tenemos que utilizar la regla del producto para poder escribir la derivada. ¿Bien? Ahora, derivemos nuevamente. Entonces, cuando derivamos nuevamente, en cada uno de los términos hay que utilizar la regla del producto. ¿Listo? Entonces, empecemos. Derivamos primero U'. Al derivar U', pues nos queda U doble prima por e a la 4x. Ahora dejo quieto U' y derivo e a la 4x. Eso me queda 4 U' e a la 4x. Ahora, ya terminé la derivada del primer término. Ahora pasamos a derivar el segundo. La derivada de u, pues es U'. Entonces queda 4 U' e a la 4x. Ahora dejo quieta u y derivo e. Queda 16 u e a la 4x. ¿Listo? Bueno, entonces, como debe ser solución, pues reemplazamos en la ecuación. ¿Cuál ecuación? Pues en la ecuación que se supone debe solucionar, que es esta. Entonces veamos. Y doble prima es todo esto, ¿no? Todo lo que acabamos de hacer en la línea de arriba. A la 4x más 4 U' e a la 4x más 4 U' e a la 4x más 16 U e a la 4x menos 16y. ¿Quién es y? Pues en este caso para nosotros y es el y2, ¿no? Entonces 16 U e a la 4x igual 0. ¿Qué cosas podemos simplificar de acá? Esos dos términos, ¿cierto? Bien. ¿Qué cosa nos queda? Vamos a sumar cosas que sean términos que sean semejantes. Entonces, ¿qué cosa nos quedó aquí? U doble prima e a la 4x más bien. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer acá? ¿Qué cosa se les ocurre hacer ahí en esa ecuación que tenemos? Factor común, profesora. Ok, factor común de e a la 4x. Bien. O sea que en últimas nuestra ecuación puede quedar así. Y si ustedes se dan cuenta, ¿cómo puedo yo reducir esa ecuación que es de ¿Uno puede dividir una derivada a ambos lados? ¿Señor? ¿Uno puede dividir por una derivada a ambos lados? No. O sea, digamos, decir dio U' a ambos lados.
No puedes dividir, pero sí puedes hacer una sustitución. O sea, dividir aquí por U' no puedo, ¿sí? Pero sí puedo hacer una sustitución. ¿Qué sustitución puedo hacer aquí? Por ejemplo, V igual a ¿quién? Recuerden que la idea de reducción es que es bajarle el orden a mi ecuación diferencial. Y si ustedes se dan cuenta, ahí hay como un factor común que es como, bueno, entre comillas, hay una derivada de segundo orden y hay una de primer orden. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Si la cambiamos por U' y la otra la ponemos en D de U. O sea, si hago esta sustitución Sí. y B' sería entonces la segunda derivada de U, ¿cierto? ¿Cómo queda mi Ajá. ecuación diferencial? Quedaría, escribámosla acá en este color, quedaría B' más 8b, ¿cierto? Igual a 0. Ah, ¿qué fue lo que acabé de hacer? Una ecuación que era de segundo orden, haciendo una sustitución adecuada, me quedó de primer orden, de primer orden, ¿sí? ¿Qué características tiene esa ecuación? ¿Es una ecuación de qué tipo? Lineal. Es lineal homogénea, ¿cierto? O también la podemos resolver por separables, ¿cierto? ¿O no? Ahí no se podría. Sí, ¿no? Sí, sí. Y además, pues, de ser lineal de primer orden, es homogénea, entonces ese tipo de ecuaciones también se puede resolver por lineales, ¿no? Por separables. Profe, una pregunta. Señor. En caso de escoger por exactas, podríamos, digamos, decir que V' vendría siendo D de V de X. Por exactas, con la ecuación es lineal. Perdón, por separables. Sí, esta, recuerda que U es una función que depende de X, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de esto, bueno, si utilizo notación de fraccionario, debería ser como porque recuerda que U depende de X, ¿no? Sí. Entonces sí. Ok. Y B, pues como B depende de U, en últimas B pues también depende de X, ¿no? Bueno, entonces resuelvan esa ecuación diferencial y una vez la resuelven esa ecuación para quién? La resuelven para B, ¿cierto? Resuelven eso para B. Pero ustedes lo que quieren encontrar, ¿qué? No se les olvide qué es lo que quieren encontrar. Quieren encontrar a Y2, ¿sí? Ah, bueno, entonces resuelve para B. Una vez encuentran y resuelven para B, encuentran quién es U. Ah, pues recuerde que lo encuentran pues usando la sustitución que hicimos. Y una vez sepan quién es U, pues listo, ya sabemos que Y2 es U por la función e a la 4 X. Y listo, pues así encontramos quién será nuestra segunda solución. ¿Bien? Entonces vayan trabajando ahí en ese ejercicio.
Bueno, entonces, ¿quién es la función U en este caso? ¿Ya encontraron? Un momento, profe, Señor. un momento. Profe, ¿Sí? a mí en el proceso me salieron varias constantes, entonces no sé si ¿Qué respuesta te dio para la ecuación en B? ¿Cuál solución te quedó? en B. Sí. Bueno, lo hago por separables y me queda logaritmo natural de valor absoluto de B es igual a menos 8x más una constante. Luego ¿De reemplazo quién? Ah, del logaritmo natural de B de B, logaritmo natural de B. más una constante, dices. Más, espera. B. No, espera. Profe, Espera, al me medio, confundí ahora. K, Espera, profe, espera. Esa función de ahí arriba, la ecuación que tienes ahí arriba, la que está igualada a cero. Esa es a la que hay que resolver, la que está Listo. señalada en morado. Listo. La resuelvo y me queda logaritmo natural de valor absoluto de B. Pero solamente de B. Bueno, después hago el cambio a U, después lo elevo a la exponencial. Pero ¿dónde está el 8? ¿Qué se dice el 8 ahí? ¿O qué? ¿O quedó como constante? ¿O qué pasó? No, pues me quedó, por eso te digo, logaritmo natural de valor absoluto de B es igual a menos 8x más una constante. Después de ahí, al usar B, la reemplazo Bueno, por ahí no U me acuerdo. Ujú. y después cuando tengo U, elevo todo aplico exponenciales y encuentro mi U'. Ok. ¿Y quién es su prima en ese caso? Es una constante por E a la menos 8x. La constante por E a la menos 8x. Bueno, eso, es decir, eso dio B, ¿cierto? O sea, la solución de B fue esta. ¿Todo bien hasta ahí o hay alguna pregunta en ese o alguien le dio diferente? ¿Sí está bien ahí, muchachos, o hay alguna pregunta? no, todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno. Entonces aquí, ¿qué hicimos acá en este ejercicio? En este pedacito, solucionar la ecuación que está escrita en términos de B. ¿Listo? Eso es lo primero que hay que hacer. Ahora, lo segundo que hay que hacer, cuando ya tenemos esto, bueno, ya encontramos. Ahora, lo segundo que hay que hacer es volver otra vez a las variables que teníamos antes. Recuerde que como B es la derivada de U, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Como es la derivada de U, entonces tenemos que U' es igual a C por E a la menos 8X. Entonces, si U' es esto, pues U, ¿quién será? Pues sencillo. U va a ser la integral de C E a la menos 8X por dx. ¿Listo? Bueno, entonces saco la constante, integro E a la menos 8X, que sería ¿qué? ¿Cómo queda eso? Menos un octavo de C por E a la menos 8. Eso. Ese C por menos un octavo lo podemos
volver a llamar como una constante, ¿cierto? Es decir, vamos a dejar esto como una constante k por e a la menos 8x. ¿Sí está bien? Estoy haciendo que todo esto sea una constante, que llamo k, perdón. ¿Listo? Bien, entonces ya tenemos quién es u. Recuerda que y2 de x era quién? Era u por e a la menos 8x por la función y1. Y1 era e a la 4x. Profe, Señor. una cosita. Pues digamos, en el momento que estamos haciendo las integrales, no es necesario colocar todas las constantes. Pues, o sea, pues cuando derivamos, pues nos va a dar 0, pero igualmente en el proceso no es necesario. Allá iba a explicarles esa partecita porque siempre cuando nosotros trabajamos ecuaciones diferenciales, pues las constantes de integración son importantes, ¿no? Porque esas me generan, esas son las que me generan pues los parámetros, ¿no? Bien, entonces, ¿recuerdan ustedes cómo empezamos a hablar de este tema, ¿no? Entonces les dije, ¿qué es una solución general para una ecuación de segundo orden? Es una solución Y1, ¿cierto? Y una solución Y2. Y cualquier otra solución es una combinación lineal de esas dos, ¿bien? Entonces, vea que ¿dónde están los parámetros aquí en la solución general? Pues va a ser el que uno le coloca C1 más el C2 por la segunda solución, ¿bien? Entonces, la idea es que cuando usted esté encontrando aquí ese Y2, pues en últimas, las constantes del Y2 no van a ser tan importantes, ¿sí? Entonces acá simplemente ustedes van a tomar, digamos, como la antiderivada con constante 0, ¿sí? Por eso ven ustedes aquí que cuando hice esta integral, pues yo no coloqué aquí más una constante C1, ¿sí? Digamos como que la omití y dije, vamos a considerar esa constante C1 como 0. De hecho, para allá iba también. Fíjense que acá hay una constante K. Como esa constante en últimas, después va a quedar ese C2 multiplicando a Y2, pues esa constante es irrelevante aquí. Entonces simplemente vamos a decir que K la vamos a tomar como 1, ¿cierto? Vamos a tomar esa K como 1. Y vamos a ver aquí entonces que la función que nos queda como otra solución es e a la menos 4x. Es decir, la solución general que aquí es donde aplicamos toda la teoría que vimos esas dos clases anteriores, es de esta manera. Una constante C1 por la solución Y1, que era e a la 4x, más una constante C2 por e a la menos 4x. ¿Listo? Donde C1 y C2 pues son parámetros que varían en los reales. Esta de aquí es la solución general de su ecuación de segundo orden. ¿Listo? Entonces, recapitulemos. ¿Qué se hace cuando uno quiere reducir el orden de una ecuación diferencial? Bueno, primero que todo tiene que tener una solución que usted ya sepa que es solución, ¿sí? Una solución a priori, se llamaría. Y encontrar otra solución, pues básicamente es encontrar una función u, ¿cierto? Que sabemos que multiplicado por y1 me va a dar esa solución y2. Entonces, ¿qué se hace? Cuando uno reemplaza esa solución y2 en la ecuación diferencial, queda una ecuación de segundo orden a la cual yo le puedo hacer una sustitución. Y en esa sustitución le bajo el orden de la derivada, ¿cierto? Entonces queda una ecuación de primer orden que le queda lineal, puede resolver, si no por lineal, puede resolver por separable, si le queda separable la ecuación. Encuentra quién es B, ¿cierto? Su función B. Como B es U', por la sustitución, entonces volvemos otra vez. Si ya tengo U', pues encuentra U.
Y una vez encuentra U, pues sabe que Y2 es el producto de U por la función Y1. Una vez encontrado eso, pues ya tiene la solución general de su ecuación de segundo orden. ¿Bien? Es una pregunta. Señor. ¿Qué pasa con cuando V vale 0? O sea, allá en la solución de arriba. ¿Qué pasa cuando quién vale 0? V. ¿Qué pasa cuando V vale 0? O sea, ¿eso no sería una solución singular o algo así? Cuando B vale 0. O sea, cuando C es igual a 0. No. Aquí solucionando esta ecuación de aquí. Ah, tú dices que una solución singular debería ser 0. Sí, claro. Por ejemplo, cuando B es igual a 0, eso también es solución, ¿no? Por ejemplo, si de ahí, de esta ecuación, de la solución acá, que conocemos, C puede tomar cualquier valor. De hecho, puede ser 0, ¿sí? Entonces, 0 también solucionaría la ecuación diferencial. Y si ustedes colocan aquí, pues si B es 0, ¿sí? 0 es una solución. ¿Bien? Si B es igual a 0 es una solución, entonces al reemplazar, U' será 0. Si U' es 0 es porque U proviene ¿de quién? De una constante, cualquiera, ¿cierto? Esa constante, cualquiera, 1, 2, 5, 1000, ¿sí? Soluciona la ecuación diferencial está acá. Si derivo una constante 2 veces, la derivada me da 0. Si la derivo una vez, también me da 0. Entonces, U' más 8U' es igual a 0. Entonces, sí solucionaría la ecuación diferencial. Entonces, no hay problema ahí de que B sea igual a 0. Porque solucionaría tanto esta y pues mirando la anterior también solucionaría esta acá con que U' sea 0. Sí respondí tu pregunta, Oscar. ¿O todavía no? Sí, profe. Bueno. Bien, entonces ustedes se preguntan, ¿será que no hay una forma más sencilla, una formulita que me diga cómo encuentro Y2? Porque fíjense que cuando empiecen ustedes a hacer ejercicios de este tipo, siempre se van a encontrar con esto, ¿sí? Que lo van a tener que se vuelve una ecuación de primer orden, que es lineal. Entonces, pues las ecuaciones lineales también se pueden resolver pues por lineales, ¿no? Encontrando el factor de integración y resolviendo por ahí. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿será que ese proceso al ser repetitivo o al ver que tiene como una estructura allí, ¿será que no hay como una fórmula que me diga, mire, encuentre esta y así encuentra la solución? Entonces, veamos. Veamos si existe esa forma de solucionarla. ¿Listo? Bueno, en los ejercicios anteriores, digamos como que estábamos trabajando con que a sub 1, a sub 2 y a sub 0 fueran constantes. Entonces, el caso general es que pues ellas no sean simplemente constantes, sino que pues sean funciones, ¿no? Entonces, la idea es, ok, si usted tiene una ecuación lineal homogénea, conviértala a la forma estándar. Bueno, casi a la forma estándar, ¿no? Le queda, vamos a dividir por a sub 2, ¿sí? Bueno, sí, la forma estándar de una ecuación de segundo orden. Y como es pues no homogénea, la otra también va a quedar no homogénea. ¿Para qué intervalo va a solucionar usted? Lo de siempre, ¿no? Para donde P y
Q sean continuas en algún intervalo. Entonces uno ya sabe que teniendo esa condición, uno ya sabe que si hay una función a sub 2 aquí, probablemente eso me dé problemas de continuidad para P y Q, ¿sí? Bueno, teniendo eso en mente. Entonces empecemos a hacer todo el procedimiento que hicimos antes. Tomemos una solución, una primera solución, y vamos a encontrar otra. Acá me faltó otra solución, Y2, que sea igual, una función U por Y1. ¿Listo? Metemos eso en la ecuación diferencial y vemos qué cosa nos queda. ¿Bien? Resulta que al colocar todo eso, pues miren, aquí calculo quién es Y', para que ustedes sepan qué hago acá. Cálculo Y', cálculo Y', ¿de quién? Pues de esto, ¿sí? Esta solución. Entonces, reagrupo los términos. Vean que cuando reagrupo los términos, esto que está aquí da 0. ¿Por qué? Porque Y1 es solución. Quiere decir que Y1, al colocarla aquí, es igual a 0. Entonces, por esa razón, ese término es igual a 0. Entonces, bueno, llegamos otra vez a ¿qué? Recuerden que cuando reemplazamos en la ecuación me quedaba una ecuación de esta forma, ¿no? Miren, acá es donde estaba muy parecido. U' más 8U'. Aquí me queda de tener esto, una ecuación de segundo orden, a tener una ecuación de primer orden usando una sustitución, ¿sí? Usando una sustitución. Bueno, estamos haciendo exactamente el mismo proceso, pero ya de forma general. Entonces resulta que cuando se hace eso, usted obtiene que la función U que está buscando es esto. Bueno, ¿cómo lo hace? Pues simplemente resolviendo la ecuación lineal que le queda ahí, ¿sí? La ecuación lineal. Esta ecuación lineal. Resolviendo ahí por lineales. ¿Sí ven? Resolvemos por lineales porque vea que acá aparece pues este, que al parecer es como debe provenir ahí del factor integrante. Y pues aquí está la formulita que les dice cómo encuentran Y2 teniendo a Y sub 1. Entonces simplemente hacen ese producto y calculan esa integral y obtienen quién es su función Y2. ¿Listo? Que les decía, hay una formulita ahí. Obviamente, si usted no se quiere aprender esto, pues lo puede hacer siguiendo el paso que hicimos nosotros en el ejercicio. O si por el contrario la quiere usar, pues también está bien, no pasa nada, la puede usar, ¿sí? Solo que ahí sí tendría que pues recordar esa fórmula que está ahí. ¿Bien? Bueno, ¿dónde sale todo esto? ¿Dónde sale U? Pues, ¿qué hicimos hasta acá? Hay que resolver esta ecuación diferencial para W. O sea, usted primero encuentra quién es W, lo que hicimos acá, ¿cierto? Nosotros primero encontramos quién era la solución V. ¿Listo? Como hicimos la sustitución, entonces encontramos que eso que me dio arriba, pues es U'. Integramos y me da U. ¿Listo? Entonces acá hicimos lo mismo. Encontramos W resolviendo esta ecuación diferencial, bien sea por lineales, ¿sí? Y nos sale, pues resolviendo, encontramos a W. Como W era U', entonces, mira, como W es U', entonces otra vez volvemos a términos de U. U va a ser todo esto. Y por tanto, Y2 es igual a esto que está acá. Si ustedes observan, aquí hacen una consideración. Si ven que acá aparecen como unas constantes, pues esas constantes son las de integración, ¿no? Aparece esta C1 y aparece esta C2 por acá, cuando integro. Entonces ellos dicen simplemente, bueno, pues C1 llamémoslo 1 y a C2 llamémoslo 0. ¿Recuerdan ustedes aquí que yo hice algo parecido? Les dije, vean, cuando integremos aquí esta constante que voy a llamar acá C1, le voy a decir sea igual a 0.
Y la constante K, pues voy a decirle que sea 1. Fíjense que algo muy parecido hicieron allá, ¿cierto? Entonces, bueno. Y ya tienen ustedes ahí esa formulita, ¿sí? Tienen ustedes esa formulita para encontrar quién es Y2. Recuerde que si usted quiere utilizar esa fórmula para encontrar la otra solución, su ecuación tiene que tener la forma estándar, ¿bien? La forma estándar. Bueno, entonces hagamos un ejercicio utilizando la formulita porque pues igual, si ya hay una fórmula que me dice cómo hacerlo, pues usémosla, ¿bien? Entonces, veamos acá. Entonces, aquí me dicen, dada la solución, Y1, que es X al cuadrado, de su ecuación, X al cuadrado, Y doble prima, menos 3X Y prima, más 4Y igual a 0, nos dice que encontremos la solución general. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero que todo, vamos a centrar la atención en esto. Entonces, forma estándar. Será Y doble prima menos 3XY más Y prima, perdón, más 4 X cuadrado sobre X cuadrado Y igual a 0. Ojo, ¿quién es P? 3 sobre X menos. Q. Si vamos a solucionar esta ecuación diferencial, ¿para qué intervalo deberíamos solucionarla? Del menos infinito a 0, sin tomarlo, o de 0 a infinito. Muy bien. Entonces recuerde que P y Q son discontinuas en 0. Luego, el intervalo que usted toma no puede contener el 0, ¿sí? Puede ser menos infinito hasta 0 o puede ser de 0 a infinito o cualquier otro intervalo que esté metido en esos que acabé de mencionar. ¿Listo? Puede ser cualquiera de esos dos intervalos. Listo. Entonces, ahora sí, veamos qué dice la fórmula. Pues es una fórmula, no hay mucho que pensar ahí. Simplemente hay que identificar la información que tenemos, ¿no? Entonces, ¿quién sería Y2? Leamos la fórmula. Dice, Y2 de X es su solución Y1. ¿Quién es su solución Y1? X cuadrado por la integral de ¿quién? E a la menos integral de P. O sea que es E a la menos integral de P, que sería menos 3 sobre X por el de X. Sobre su ecuación, su función Y1 elevado al cuadrado. Y calculo esta derivada. Esa integral. Entonces, Y2. Ojo con ir a hacer algo que pronto les dé por hacer. De venir a cancelar esto con esto. Y decir, solamente me queda X al cuadrado. Eso está mal. Porque lo que está dentro de la integral, pues usted no puede venir a cancelarlo así nomás. ¿Sí? Ya los vi haciendo algo así. Entonces, X al cuadrado. Entonces, si ustedes quieren, pueden resolver esta integral que está en el exponente afuera para no estar
trabajando tanto con eso. De la integral de 3 sobre x por dx. Entonces esto queda e a la que. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué quedaría acá? X a la 3 sobre X a la 4 por dx, y acá me queda X al cuadrado por la integral de 1 sobre X por dx. Esto queda cuadrado de X es igual a X al cuadrado por logaritmo natural de X. Esa sería la segunda solución. Entonces, aquí, para finalizar, ¿qué decimos? ¿Cómo? Bueno, si usted toma aquí, por ejemplo, el intervalo de 0 a infinito, entonces podría decir no solamente logaritmo natural, sino solo logaritmo de x, ¿sí? Logaritmo natural de x, no de valor absoluto. Si toman, pues, ese intervalo de 0 a infinito, ¿sí? Bueno, entonces acá, como y1 era ¿quién? X al cuadrado, y y2 es X al cuadrado logaritmo natural de X, aquí. Note que, pues eso simplemente les hace falta revisarlo. Note que este conjunto de dos funciones, de estas dos, que son las soluciones, este conjunto es un conjunto fundamental de soluciones. ¿Recuerdan ustedes qué es eso? De la teoría. Que además de ser soluciones de la ecuación diferencial, son soluciones linealmente independientes. ¿Bien? Linealmente independientes. Entonces puede verificar que en efecto, pues eso es un conjunto fundamental de soluciones y por tanto, pues, ¿cuál es la solución general? La solución general es simplemente una constante C1 por Y1 más una constante C2 por Y2. Y aquí usted puede colocar el intervalo de solución, que podemos tomar, por ejemplo, el de 0 a infinito. ¿Sí? Ya tenemos nuestra solución general. ¿Sí? Claro, ustedes ven que esta solución fue más directa porque obviamente estamos usando una ecuación, una formulita para resolver. ¿Qué si lo hubiéramos hecho por acá? Pregunta, ¿por aquí también nos hubiera funcionado? Pues bueno, hay que hacer el procedimiento, ¿sí? De pronto es un poquito más largo, de pronto ustedes, bueno, no saben qué, digamos, como que qué hacer en ese caso, ¿sí? Entonces, digamos que allí podemos seguir el mismo camino, resolver, hacer la sustitución y encontrarla. O pueden ustedes, si quieren, pues utilizar la otra parte, ¿no? Que es la formulita como tal. ¿Bien? Entonces, ambas están bien, ¿sí? Acá ya les expliqué y si ustedes ven, pues para llegar a esa fórmula estamos haciendo exactamente los mismos pasos que hicimos en nuestro ejercicio. Entonces, pues en últimas, todo está ahí bastante, pues igual, ¿no? Y bastante bien. Bueno, acá decía, encuentra la solución general en el intervalo de 0 a infinito. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta ahí?
No, señora, pues. Listo. Entonces, ese tema de reducción de orden, pues es muy sencillito. No tiene, digamos, como mucha cosa que ver. Ya básicamente era esto, mostrarles cómo funcionaba y pues hay una fórmula para resolver y encontrar la solución. Ahora vamos a lo que nos compete en esta parte de acá. A ver si estoy. Entonces, yo les dije a ustedes, pues en la parte preliminar que nosotros hicimos, les mencioné, cuando nosotros trabajamos con ecuaciones lineales, son muy importantes las ecuaciones homogéneas, ¿cierto? Eso lo vimos. Primero vamos a empezar, bueno, a mirar cómo se solucionan las ecuaciones homogéneas que tienen, digamos, las que tienen funciones que acompañan a la derivada, ¿sí? Esas funciones siendo constantes, ¿listo? Siendo constantes. Antes de abordar ese tema, quiero que recordemos algo de álgebra lineal, ¿sí? Bueno, más bien de álgebra, de aritmética. Entonces vamos a recordar aquí un tema digamos, de colegio, ¿sí? Básico. Entonces vamos a recordar algo aquí. No sé si ustedes, digamos, vieron eso de esa manera, pero cuando nosotros tenemos polinomios, ¿cierto? Entonces, CAP, un polinomio de grado n. Entonces, hay un resultado que me dice, mire, cuando usted tiene un polinomio de cierto grado, ¿cuántas raíces va a tener ese polinomio? Señor. ¿Cuántas raíces va a tener ese polinomio? Entonces, por ejemplo, empiecen a preguntarse, bueno, ¿qué pasa si tengo un polinomio de grado 2, un polinomio de grado 1? N raíces, ¿no? A lo más voy a tener n raíces, ¿sí? Esas raíces, ¿sí? ¿Qué es una raíz? Pues es un valor de la x, ¿cierto? Que hace cero el polinomio, que lo anula, ¿bien? Entonces, cuando uno habla de raíces, uno puede tener varios casos. Puede tener ser todas completamente diferentes. Pueden haber una que otra raíz repetida. Y también pueden haber raíces de tipo complejo. O sea, pueden haber raíces complejas. ¿Listo? O sea, raíces imaginarias. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque en el método que vamos a ver de primero, lo que vamos a hacer en últimas, lo que consiste ese método es en solucionar o encontrar las raíces de un polinomio. ¿Bien? Una vez usted encuentra las raíces del polinomio, ya tiene la solución, ¿sí? Entonces, en últimas, es muy importante ese tema de raíces de polinomio, entonces por eso las estoy recordando acá. ¿Listo? Bueno, hay a lo más n raíces, pueden que esas raíces, bueno, de hecho hay n raíces contando raíces repetidas, ¿cierto? Y las complejas, claramente. Entonces, cuando a uno le presentan, por ejemplo, esta ecuación,
uno dice, ah, es que esto no tiene solución. Esto es un polinomio de grado 2. No tiene solución en R, en los reales, pero eso tiene solución y tiene solución en los complejos. ¿Quiénes son las soluciones de estas raíces? De ese polinomio. Y menos i. ¿Por qué sé que es i menos i? Pues fácil. De aquí traten de despejar la ecuación, la x. Ustedes usualmente sacan raíz, ¿cierto? O sea, va a ser más o menos la raíz de esto. Ah, pero es que la raíz de menos 1 es precisamente lo que conocemos como el imaginario i, ¿cierto? Y es el número imaginario del complejo tal que raíz de i es igual a raíz de menos 1. ¿Listo? Entonces, claro, ¿cuántas soluciones tiene esta ecuación? Tiene 2. ¿Sí? Lo que pasa es que esas 2 son complejas. ¿Bien? Una cosa de las raíces complejas es que las raíces complejas vienen en parejas. Es decir, si usted encuentra una solución compleja para un polinomio, una raíz compleja, inmediatamente conoce otra. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces ahora vamos a la parte de complejos. Un número complejo se escribe usualmente así. Se escribe A más B, A más B. A se le llama la parte real del número complejo. Y a B se le llama la parte imaginaria. ¿Por qué se le llama así? Porque pues es la que está acompañando ahí. ¿Listo? La que está acompañando ahí. Bueno, entonces, si usted tiene una raíz, si A más B es raíz de algún polinomio, entonces su conjugado también es raíz. Bueno, acá voy a colocar quién es el conjugado. Su conjugado también es raíz. ¿Recuerdan ustedes qué es el conjugado de un número complejo? ¿No se acuerdan qué es el conjugado? Bueno, el conjugado de un número complejo es colocarle un menos a la parte imaginaria. Entonces, este es el conjugado de este número. ¿Bien? Entonces, si yo vea, precisamente acá, yo encuentro que i es una solución. ¿Quién es el conjugado del número i? Menos i. ¿Listo? Menos i. ¿Por qué? Porque el conjugado es colocarle un menos a la parte imaginaria. ¿Bien? Bueno. Voy a colocar aquí varios ejemplos de lo que es un número complejo para que ustedes determinen cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Entonces,
Entonces, de estos ejercicios, ¿cuál es la parte real de este complejo? Bueno, voy a escribirlo más bien así. Bueno, parte imaginaria. Entonces, parte real, ¿quién es? Del primer número. ¿Cuál es la parte real? 2 2. ¿Y la parte imaginaria? menos 5. Menos 5, exacto. Para el segundo, parte real, parte imaginaria. 3 Ajá, y 1. ok. Parte real de este número. Del tercero. 0. Sería 0. Y la parte compleja, 5. 5. Bien. Bueno, resulta que otra cosa ahí como para terminar este tema, si yo tengo un polinomio así, yo tengo ese polinomio, ¿sí? Y les pregunto, ¿cuáles son las raíces de este polinomio? ¿Ustedes qué me responden? Primero que todo, les hago la siguiente pregunta. ¿Ese polinomio de qué grado es? ¿De qué grado es ese polinomio? Cúbico. El grado 3. De grado 3. ¿Por qué sé que es de grado 3? Pues mire, este polinomio que está acá es de grado 1 y este es de grado 2. Cuando usted multiplique, ¿cierto? Le va a salir un polinomio de grado 3. Entonces, a lo más, usted va a tener 3 raíces de ese polinomio, ¿sí? Puede que hayan raíces repetidas, como puede que todas sean diferentes, ¿sí? ¿Cuál es la primera raíz que uno observa de ese polinomio? ¿1? De la primera raíz, pues obviamente la encuentra uno haciendo 0 el primer término. Entonces ahí sale la primera raíz. La primera raíz sale de hacer esto igual a 0. Pues cuando x menos 1 se hace igual a 0. La otra pues va a salir cuando x al cuadrado más 5 se haga igual a 0. ¿Cuándo ocurre eso? Con 2 complejos. ¿Cuáles serían esos dos números complejos? Sería raíz de 5 y raíz de menos 5. ¿No? No puede ser raíz de 5 porque raíz de 5 no sería complejo, es un número real y no soluciona la ecuación. Sí, más bien raíz de menos 5. Ok. Y menos raíz de menos 5. Bueno, para este tenemos que hacer un poquito más de trabajo. La raíz de, bueno, quedaría, podemos despejar eso así como su compañero le estaba diciendo. Entonces esto es más o menos la raíz de menos 5. Por propiedades de la radicación, ¿cierto? Nosotros tenemos que, yo puedo expresar eso así, como raíz de 5 por raíz de menos 1. ¿Quién es raíz de menos 1? Sí, ¿no? Ajá, entonces esto queda más o menos raíz de 5 y entonces, ¿quiénes son sus otras raíces? Raíz de 5 y menos raíz de 5 y, ¿listo? Bueno,
hay que repasar esa parte. Bueno, cuando uno busca raíces de un polinomio, eso no es tarea fácil, ¿sí? A veces no es muy sencillo encontrar pues raíces de polinomios, ¿sí? Entonces uno tiene que recurrir, lo más sencillo, recurrir a la factorización de los diferentes casos de factorización, recurrir pues por ejemplo a si es un trinomio cuadrado perfecto, si eso es un binomio, ¿cierto? Bueno, todo ese tipo de factorizaciones que tenemos pues allí a la mano, ¿listo? Bien. Entonces ahora sí, veamos lo que nos corresponde. Esto era simplemente un repaso de cosas pues para poder abordar el tema. Ahora sí vamos a abordar lo que nos corresponde. ¿Qué vamos a resolver? Ecuaciones lineales homogéneas de orden superior, es decir, de orden 2 en adelante, ¿sí? Porque las de 1 pues ya sabemos cómo resolverlas. Entonces de 2 en adelante vamos a resolver las ecuaciones lineales. ¿Qué le vamos a pedir? Este método se llama el método de coeficientes constantes, lo cual indica que estos términos que están acompañando a la derivada y a la función tienen que ser tienen que ser funciones constantes, ¿sí? Es decir, numeritos, ¿bien? Entonces, esa es la condición, ¿sí? Y por eso el método se llama así, coeficientes constantes. Claramente, a sub n, pues tiene que ser distinto de 0, ¿no? Pues porque si usted está hablando de una ecuación de orden n, pues ese término no se puede hacer 0, ¿bien? Y como es constante, pues no se hace 0 para ningún valor de x. Entonces, ¿qué vamos a considerar? Voy a explicarles cómo funciona el asunto para ecuaciones de segundo orden y de ahí en adelante, pues podemos entender las de orden superior, ¿sí? Entonces, aterrizamos el problema a ecuaciones de segundo orden. Entonces, esta es su ecuación de segundo orden, ¿listo? Como estos son coeficientes, son constantes, entonces yo las llamo A, B y C, ¿listo? Resulta que usted, pues bueno, estas ecuaciones de este estilo tienen las soluciones de esa forma. Es de e a la mx. ¿Quién es m? Pues m van a ser una raíz de cierto polinomio. Ya les voy a decir de cuál polinomio. Entonces, resulta que como estamos asumiendo, vamos a asumir que las soluciones de esa ecuación diferencial tienen esta forma, e a la mx. Entonces, si esto soluciona la ecuación diferencial, ¿qué debería pasar? Pues que cuando usted la reemplace, pues en efecto le soluciona, ¿sí? Ok, entonces. Reemplazamos la ecuación diferencial. Al reemplazar en la ecuación diferencial nos queda esta ecuación. Si usted se da cuenta, el término e a la mx pues es constante, es común a todos los términos. Entonces saco ese término lo factorizo, ¿bien? Factorizo. Y me queda esta expresión. Estamos buscando, bueno, ahí vamos a buscar solucionar esa ecuación. Sabemos que e a la mx nunca se hace 0, por como es la función e, ¿cierto? Nunca se hace 0. Entonces, la única forma de que esto se haga 0 es que esa ecuación se haga 0. Entonces tengo que solucionar esto. En últimas, ¿qué estoy haciendo? Voy a encontrar las raíces de este polinomio. Voy a encontrar las raíces de ese polinomio, ¿sí? Y las raíces me van a dar la solución, porque vea cómo son las soluciones. Las soluciones son de la forma e a la mx, ¿sí? Donde m pues va a ser raíz de ese polinomio. ¿Listo? Entonces aquí es donde volvemos a la pregunta. ¿Vamos a resolver quién? Pues vamos a encontrar a la m que me hace 0 el polinomio, ¿sí?
Entonces vamos a encontrar raíces de un polinomio de grado 2. Volvemos a lo que vimos ahora, que estábamos recordando, lo que acabamos de ver. Si tengo un polinomio de grado 2, voy a tener a lo más 2 soluciones. ¿Listo? Puede ser que esas soluciones sean todas de tipo real o puedan ser complejas. ¿Listo? Recuerde, las complejas vienen en parejas. Entonces, si usted tiene una ecuación de segundo orden, un polinomio de grado 2, y le resulta que encontró una solución compleja, pues todas van a ser complejas porque usted solamente tiene 2 y las complejas vienen en parejas. Entonces, pues no hay más solución que todas sean complejas. Puede ser que sean repetidas, ¿sí? Entonces, en efecto, que solamente tenga, qué sé yo, la solución 5, pero es que resulta que el 5 está repetido. Bueno, entonces ahí tenemos repetición. O la más fácil es que todas las raíces que usted encuentra sean distintas. ¿Listo? Entonces vamos a analizar esos casos, diferentes, repetidas y que sean de tipo complejas. ¿Bien? Entonces, bueno. Cuando uno quiere solucionar una ecuación de segundo orden, pues tiene la formulita acá, ¿cierto? La cuadrática, la ecuación cuadrática para encontrar raíces, ¿no? Esa es la más fácil cuando tenemos ecuaciones de segundo grado, de grado 2, ¿listo? Entonces, como les decía, tenemos varios casos. Si las raíces son distintas, pues fácil. ¿Quiénes son sus soluciones? Ya habíamos dicho que las soluciones iban a ser del tipo e a la mx. Entonces, pues si son distintas, solamente coloque e a la m1x y e a la m2x. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si sus raíces son 1 y 2, entonces sus soluciones van a ser e a la x y e a la 2x. Listo. Y así. Este es un conjunto fundamental de soluciones y con ese, pues claro, usted ya tiene solución general de la ecuación diferencial. ¿Qué pasa si las raíces son repetidas? Bueno, entonces si las raíces son repetidas, usted va a tener una sola solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque si las soluciones son de esta forma y M1 es igual a M2, pues usted no va a tener otra solución sino la misma. Entonces, ¿cómo encuentra la otra? Porque recuerde que para una solución general de una ecuación de segundo orden, usted necesita 2 términos y hasta ahora tiene uno solo. Ah, pues haga uso de lo que acabamos de ver al principio de la clase, que fue reducción de orden, ¿cierto? Conoce una solución, encuentra otra. Y eso es lo que hacemos. Entonces, usted con este método encontró esta. ¿Cómo hago para encontrar la segunda? Pues hacer reducción. Resulta que al hacer reducción, vea cómo le sale la segunda ecuación. Le sale x por e a la m1x. Ah, o sea que cuando yo tengo raíces repetidas, lo que hago es, ¿cómo quito la repetición, por así decirlo? Para quitar la repetición de la solución, usted multiplica la solución por una x y se quita la repetición. ¿Bien? Las raíces complejas son un poquito más complicadas. Entonces, esas las vamos a dejar, si las alcanzamos a ver al final de la clase, porque me interesa que vayamos entendiendo esto de acá, ¿sí? Si la alcanzamos a ver ahorita, pues bien. Y si no, entonces la vemos la otra clase. ¿Listo? Vamos a los ejercicios porque pues por ahora no vemos muy bien cómo pues, se puede solucionar este tipo de ejercicios. Bien, entonces empecemos. Mirar que no me den soluciones complejas. Creo que la primera no. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces empecemos.
Bueno, vamos a empezar con una más sencillita que esa. Sí, vamos a empezar con una más fácil. Y que tenga soluciones. No creo que esa no tiene soluciones repetidas. Para empezar así como por casos. Ese ejercicio. Resuelva. Entonces, fíjense que acá ya me dicen que resuelva. Cuando me dicen a mí resuelva esta ecuación, me están pidiendo ¿qué? La solución general. ¿Bien? Entonces, comencemos. El ejercicio A, la ecuación es una ecuación de segundo orden. De segundo orden e igual a 0. ¿Listo? Bueno. ¿Cuál es la ecuación que ustedes tienen que solucionar? Entonces eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es la ecuación a la cual le tengo que calcular raíces? Es esta, ¿sí? Esta que señalo acá en color verde. Recuerde que la ecuación de la que usted partió es esta que está en rojo. ¿Listo? Les hago la pregunta. ¿Cómo comparan ustedes la ecuación que está en rojo, sin el 0, acá, solamente esto? Comparo esa ecuación con la que está en verde. ¿Qué cosas observan ustedes ahí? ¿Qué relación observan ahí? Pues que la Y en este caso sería lo que abajo ponen como Euler a la MX. No, estoy comparando solo la que está señalada en verde con la roja. O sea, que si uno diría Euler a la MX, que por ejemplo que fuera Y, entonces sería M por Euler a la MX, y si lo vuelve a derivar sería M al cuadrado por Euler a la MX. No, es más fácil que eso. Profe, el orden de M depende del orden de la derivada. Exacto, ¿sí? Miren cómo se relaciona esa ecuación. El primer término es A por la segunda derivada. Y el primer término que vemos aquí es A M al cuadrado. Entonces el M, o más bien la potencia de la M, es el orden de la derivada, ¿sí? Y como acá está Y, entonces pues ese es el término independiente. Esa es la relación que hay. Y esa es la ecuación que ustedes van a encontrarle las raíces. ¿Bien? Entonces ahora sí, comencemos con el ejercicio que tenemos a la izquierda. Entonces, ¿cómo saco la ecuación auxiliar? Así se llama esta. ¿Sí? Se llama ecuación auxiliar. Te recuerde, va a reemplazar a la M, la va a reemplazar, la potencia de la M va a estar dada por el orden de la derivada. Entonces acá como está Y2, Y', entonces va a estar M al cuadrado. Menos Y' es simplemente M. Y 6Y, pues ese es el término, bueno, menos 6Y es el término independiente. Esa es su ecuación auxiliar. Y usted le va a encontrar las raíces a esa ecuación. ¿Listo? Entonces puede utilizar, como es una ecuación de segundo orden, puede utilizar factorización, puede usar factorización, también puede utilizar la ecuación cuadrática para encontrar raíces. ¿Bien? ¿Cómo se factoriza esa expresión ahí? Entonces, primero colocamos el M acá
Acá también colocamos M. Y bueno, entonces el signo que colocamos aquí es el mismo del primero. El signo que colocamos en el segundo término es el producto de los signos, que da positivo. Entonces buscamos un número que multiplicado me da 6 y que restado me da 1. Entonces, 3 y 2, ¿cierto? Entonces, ¿quién hace 0 esa ecuación? Pues M1 igual a 3 y M2 igual a menos 2. Ecuación de segundo orden con 2 raíces. Y las raíces son distintas. ¿Qué me dice la solución? Me dice, cuando usted tiene 2 raíces que son reales y son distintas, ¿quién es su conjunto fundamental de soluciones? Entonces, ¿quién es su función Y1? Su solución Y1 es E a la M1X. ¿Quién es M1? M1 es 3, entonces su primera solución es E a la 3X. Ay, merchan, hay que mamarlo. Me importa un culo, ñero. Pana, tiene la cámara y el micrófono prendido. ¿Usted cree que...? Bueno, entonces estaba diciendo que la solución Y2 es de la forma E a la M2X, ¿cierto? En este caso, M2 es E a la menos 2X. Entonces ya tenemos las dos soluciones requeridas, esta y esta de acá. Entonces, E a la 3X, E a la menos 2X es un conjunto, bueno, es el conjunto, bueno, más bien es un conjunto fundamental de soluciones. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, hay uno, de hecho fíjense que cuando se encuentran estos, acá no se preocupan por probar, ¿sí? Que en efecto las dos soluciones son linealmente independientes y no se prueba porque, pues de hecho, la forma en la que fueron construidas garantiza eso, ¿sí? Entonces digamos que eso se lo pasan un poquito ahí porque no lo verifican, ¿sí? Entonces, ustedes pueden como, digamos, así para rectificar, pueden ustedes verificar que en efecto son linealmente independientes. Y un poquito con respecto a esa parte, entendemos por qué cuando las raíces son repetidas, hay que quitar, entre comillas, hay que quitar la repetición, porque si usted dejara que esta solución es la misma que esta, pues eso no es linealmente independiente. Entonces, por eso es que ahí hay que quitar ese problema. Bueno, entonces estaba diciendo que es un conjunto fundamental de soluciones. Entonces, como es un conjunto fundamental de soluciones, la solución general nos quedaría con. O sea, aquí es donde estamos viendo toda la teoría que vimos la clase anterior, las dos clases anteriores, donde nos explicaban que pues hay un conjunto fundamental de soluciones que debe ser linealmente independiente y que la solución general pues es esa combinación lineal de soluciones. Bien, y lo vemos acá. ¿Listo? Lo vemos ahí. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo está claro hasta el momento? Es que tengo una duda. Cuéntame. La fórmula en el C2
multiplican por una X, ¿esa X se ignora? Es que ese es el caso cuando es repetida, pero acá no nos dio repetidas, acá son iguales. Ah, no leí, perdón. Sí, acá son iguales, es cuando son repetidas. Veamos un caso cuando son repetidas. Voy a colocar una ecuación no de segundo orden, sino de tercero. Me pienso aquí cómo colocar para que me salga repetida. Para que la ecuación me salga repetida, porque creo que la que tengo allá también es de segundo orden. Espérenme, hago aquí una cuenta para que ya salga repetida la ecuación. Ahora voy a hacer esto. Déjame un segundito acá, estoy haciendo una para colocarles 2x más 1. Entonces pensemos en esta ecuación de tercer orden. Que ahí sale. Y tercera derivada menos dos veces la segunda derivada más la primera derivada igual a 0. Listo. Entonces, esa es una ecuación de tercer orden. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me queda la ecuación auxiliar acá? Profe, si llega a haber una X en todo ese polinomio, ¿qué pasa? No es el método, porque el método es que sean constantes. Entonces, este método que estamos aprendiendo por ahora es constante. Que las funciones que acompañan aquí son constantes. Por ahora no hemos visto qué pasa cuando hay funciones acompañando a las derivadas, funciones que no sean constantes. Por ahora estamos en coeficientes constantes. Entonces, la ecuación auxiliar, recuerden, hay que relacionar el orden de la derivada con la potencia de la m. Entonces acá, m a la 3 menos 2m cuadrado más m, y esto es igual a 0. Por ser un polinomio perdón, de grado 3, por ser un polinomio de grado 3, nosotros tenemos que vamos a encontrar por lo menos tres raíces. Pueden ser. Cuando tenemos tres raíces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que todas sean diferentes, que dos sean repetidas, ¿cierto? O sea, que hayan en realidad dos solamente que sean distintas. Puede haber una raíz real y las otras dos complejas, ¿sí? De tipo imaginario. Entonces, por ahora no va a salir, creo que no salen de tipo imaginario, no salen raíces complejas. Entonces, ¿cómo factorizamos esa expresión? Si yo saco factor común m, me quedará m cuadrado menos 2m más 1. ¿Cómo factorizo esa expresión que queda en el paréntesis? ¿Cómo la puedo factorizar? M menos 1 al cuadrado. Eso, como un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, vean, muchachos, desde acá, ¿qué podemos decir en este caso? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Claramente, solamente vemos dos raíces distintas, que son 0 y 1. ¿Qué indica este 2 acá? Lo que indica ese 2, exacto, es que la raíz 1, de hecho, está repetida.
¿Por qué? Porque cuando usted tiene algo elevado al cuadrado, si usted tiene a al cuadrado, eso es igual a por a, ¿sí? Entonces, m menos 1 al cuadrado es m menos 1 por m menos 1. Entonces, en realidad usted tiene aquí que m1 es 0, ¿cierto? M2 para usted es 1 y M3 es 1. ¿Qué pasa si obtuvo raíces repetidas? Pues vamos a ver. ¿Quién es la solución para M1? Pues fácil. Y1 es E a la M1 X. Como M1 es 0, entonces ¿quién es la solución acá? E a la 0, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces su solución es 1. Y2, ¿quién es? Y2 es E a la M2 X. Es decir, E a la 1X. ¿Qué pasa con la tercera solución? No puede colocar otra vez E a la M3X, porque si coloca E a la M3X, esto le queda exactamente igual a Y2. Entonces, ¿qué nos decía cuando habían Debemos raíces? multiplicar por X, ¿no? Cuando habían raíces repetidas, hay que multiplicar por X. Entonces, para quitar la repetición, multiplico por X. Entonces, ¿quién es mi conjunto fundamental de soluciones aquí? Este. Y como este es mi conjunto fundamental de soluciones, yo tengo que la solución general va a ser C1 por 1 más C2 por E a la X más C3 por X E a la X. ¿Listo? Y esto, pues es la solución general. ¿Listo? La solución general. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces yo sí tengo una pregunta. Si la ecuación auxiliar es ¿cuál es el conjunto fundamental de soluciones? ¿Qué pasa con esa ecuación? O sea, les estoy diciendo, mire, su solución general, perdón, su ecuación auxiliar es esta. O sea, quedó factorizada de esa forma. ¿Qué quiere decir? Que es una ecuación de grado 3, ¿cierto? Un polinomio de grado 3. Y todas las 3 son repetidas, ¿sí? Porque vea, eso es tener esto acá, m-2, 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 igual a 0. Todas las 3 son repetidas. Entonces, tanto m1 como m2 como m3 es igual a 2. Entonces ya sabemos
que una de las soluciones va a ser ¿quién? Pues Y1 va a ser E a la M1X. En este caso, E a la 2X. ¿Quién va a ser Y2? Pues ya vimos que si estaba repetida la multiplico por X y me quito la repetición, ¿cierto? Bueno, ¿y qué pasa entonces si tengo que construir Y3? ¿Cómo sale Y3? Ya encontró esta solución, le quitó la repetición, ¿cierto? Usted sabe que Y3 es igual, perdón, M3 es igual a M1. Si usted deja simplemente esto, todavía sigue repetida la solución. Si la multiplico por X, todavía sigue repetida porque queda igual a Y2. Ah, entonces quítele la repetición a la solución Y2, ¿sí? O sea, deje que la solución no sea la misma. Ah, pues multiplique a Y2 por X y eso le quita la repetición. Entonces, eso hace que ya no tenga repetición y por tanto el conjunto fundamental de soluciones en su caso sería este. Bien. Entonces vean qué hicimos con este ejercicio. Teníamos 3 raíces repetidas. ¿Cómo quité la solución, la repetición? Multiplicando por X la solución. Entonces primero E a la 2X. Segundo, X por E a la 2X. Y después pues multiplico por X nuevamente y así me quito la repetición. ¿Listo? Entonces si usted tiene la raíz repetida 5, 6 veces, pues va quitando la repetición multiplicando a la anterior por X. Y así se va quitando la repetición. ¿Listo? Bueno, entonces ahí nos haría falta revisar el tema de las raíces complejas. Ese me gusta revisarlo un poquito con algo de detenimiento porque pues hay que tener un poco de cuidado. Pero bueno, digamos, ya con este tema vamos viendo cómo resolver ecuaciones lineales homogéneas. ¿Listo? Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Listo. Bueno, entonces dejamos por acá, muchachos, y nos vemos entonces el miércoles. El miércoles la clase sí va a ser de forma presencial, entonces para que tengan allí, pues digamos, se organicen ustedes por si van a ir de forma presencial. ¿Listo? Bueno, chicos, he recibido pocos correos sobre la creación de los grupos. Ya creo que a todos les he respondido con los ejercicios que les corresponden. Hasta ahora hay 5 grupos y de esos 5 grupos en ellos hay 19 estudiantes. Faltan alrededor de 9 estudiantes por armar sus grupos y enviarme correo. ¿Listo? Entonces, si no lo han hecho, por favor, lo hagan. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces, damos hasta acá. Nos vemos el miércoles. Hasta luego. Profe. Gracias, profe. Hasta luego.